Bueno, pues os parece, comenzamos esta segunda sesión de espiritualidad en la misión de la Iglesia. Y bueno, haciendo alusión, recordando un poco lo que ayer comentábamos de lo que era espiritualidad, que no sé si de alguna manera pues era otro concepto, otra idea que igual muchas veces tenemos de espiritualidad, veíamos que era un camino para que la persona humana realice su plenitud y dignidad a imagen y semejanza de Dios. Y a partir de ahí, se trata, de llevar a cabo ese proceso de encuentro con Dios en Jesús y transformar nuestra vida de acuerdo a esa imagen y semejanza con que fuimos creados. Luego ya el tema, como a veces tenemos concepto de que la espiritualidad es la vida pues, de oración, la vida, pues, de seguimiento de Jesús, todo lo que son el aspecto litúrgico, de celebraciones, peregrinaciones, que eso se relaciona con la espiritualidad, es importante y también espiritualidad. Pero hablando de lo que es propiamente la espiritualidad, iríamos por ese camino. Es una transformación de la persona. Siempre supone, un cambio, de acuerdo a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de fe, respecto pues, a esa imagen de Dios en nosotros. Y hoy voy a concretar un poquito más. Y voy a hacer referencia, como os pone el esquema que os han entregado, una espiritualidad de la vida en Cristo. Veamos también ayer que Dios no es un ser extraño a nosotros, sino que al ser nosotros imagen de Dios, forma parte de nuestro ser. Vive en nuestro interior, habita en nosotros, como dicen los maestros espirituales. Como dice otro maestro espiritual contemporáneo, la relación entre Dios y nosotros no es uno, es decir, no es una unidad, no nos fusionamos en Dios, pero tampoco somos dos. Esto es difícil, desde la mente entenderlo, pero quiero incidir especialmente a que Dios no está allá y yo estoy aquí, sino que participamos de la naturaleza divina de Dios. Volvamos con Jesús, porque claro, si la espiritualidad es esa transformación a imagen de Dios en Cristo, pues Cristo en qué medida nos ayuda a vivir pues, nuestra espiritualidad como cristianos. Luego se me ha apartado que es Jesús y su experiencia espiritual del Padre. Hay que partir de que es una experiencia y no una teoría, no son unas ideas. Es algo que se percibe y es importante tener en cuenta. Para Jesús, Dios no es una teoría, es una experiencia. Nunca propone una doctrina sobre Dios. No se le va explicando su idea, su concepto que tiene Dios, porque para Jesús, Dios es presencia cercana y amiga, como dice Santa Teresa, que transforma todo su ser y le hace vivir buscando una vida más digna y más dichosa para todos, especialmente empezando por los últimos. Jesús no pretende en ningún momento sustituir la doctrina tradicional sobre Dios por otra nueva, no viene a cambiar por completo lo que es la religión judía. Entonces, su Dios es el Dios de Israel, el único Señor, creador del cielo y de la tierra, el Salvador de su pueblo. Nunca discute Jesús con ningún sector de la religión judía sobre Dios. Todos creen en el mismo Dios. Pero habrá unas diferencias profundas que iremos viendo que revelan una absoluta novedad de Jesús y la manifestación de Dios Padre en él. Jesús, el hombre centrado. No podemos olvidar que para los creyentes cristianos el modelo es Jesucristo. Los evangelios presentan a Cristo como una persona totalmente centrada, es decir, que vive desde su interior e interiorizado, porque su centro en todo momento es el Padre. Por eso puede decir con toda verdad y seguridad que no dice sino lo que oye al Padre, como dice el evangelista Juan, y que no hace sino lo que ve hacer al Padre,
porque tiene la plena certeza de que el Padre está en él y él en el Padre. Toda la vida de Jesús está definida, por tanto, por su relación fundamental de intimidad con Dios Padre y por su opción por el ser humano, cuya naturaleza ha asumido para comunicarle todo cuanto el Padre le ha comunicado a él, y hacer de esta manera que el ser humano, también nosotros, tengamos nuestro propio centro en Dios. Cuando Jesús habla de Dios Padre, habla de lo que él mismo es, como dice también el evangelista Juan: el Padre y yo somos uno. El vivir y el hacer de Jesús es transparencia limpia del Padre, porque todo lo que manifiesta con su vida y con sus palabras y obras es el hacer del Padre, que es su más profundo centro. De ese centro, que es Dios, su Padre vive y actúa positivamente sin dejarse centrar por nada que venga de fuera. Recordemos el texto de Lucas, cuando sus padres le reclaman cosetear el templo y él responde: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que yo de estar en las cosas de mi Padre? De esta manera el Evangelio está claro desde el comienzo que Jesús proclama su singular relación con Dios Padre y una independencia absoluta con respecto a las criaturas para poder vivir esa relación. Otro texto, en este caso, del evangelista Marcos. Jesús proclama, digamos en la asamblea, para todos quien cumple la voluntad de Dios: ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Tampoco centra, incluso podemos llamar, la inmadurez de los propios discípulos, que por una parte se oponen a que Jesús suba a Jerusalén en cumplimiento de su misión, quieren ostentar cargos en su reino, recordamos los hermanos hebreos cuando quieren, digamos, ocupar aquellos primeros puestos, y las astucias y amenazas de Herodes que buscan para capturar, y tampoco la oposición de escribas y fariseos que lo ponen a prueba. Tampoco elevan a sus discípulos ante la inminencia de la pasión, porque el Padre siempre está con él. Ni siquiera el abandono supremo del Padre en la cruz, a quien confía su Espíritu. De esa centralidad en Dios Padre, Jesús hace siempre lo que le agrada al Padre. Pasa la vida haciendo el bien, anunciando su reino con obras y palabras. Se entrega. De ahí que el cristianismo tengamos como único modelo a Cristo Jesús. Y nuestra tarea sea, por tanto, vivir en conformidad con las enseñanzas del Evangelio, teniendo especialmente como un texto configurador las bienaventuranzas, centrando nuestra vida en la vivencia y la práctica del amor, teniendo como motor, fuerza y dinamismo de toda nuestra vida también la comunión con Dios Padre, conforme al don que nos ofrece el mismo Jesús. Dice el evangelista Juan: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Pues después de amarnos como el Padre le ha amado a él, su deseo más íntimo es que donde él está, estemos también nosotros con él. El Dios de Jesús y el Dios implicado en la vida. La diferencia entre la experiencia de Jesús y la imagen y concepto de Dios y los judíos está, como todos sabréis, a través de este texto del Evangelio, conocemos que los dirigentes religiosos del pueblo asocian a Dios con un sistema religioso y no tanto con la vida y la transformación, la felicidad de las personas. Lo primero y más importante para ellos es dar gloria a Dios, observando la ley, respetando el sábado y asegurando el culto del templo. Jesús, por el contrario, asocia a Dios con la vida. Lo primero y más importante para Jesús es que los hijos e hijas de Dios, todos nosotros, gocemos de una vida digna y justa. Como dice también el evangelista Juan, que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto es lo nuevo de Jesús. Jesús implica a Dios no tanto con el sistema religioso, con la religión,
es importante sin duda, no hay que, digamos, ignorarla, sino con la vida. Lo más importante para Dios es la vida de las personas. Los sectores más religiosos de Israel se sienten urgidos por Dios a cuidar la oración del templo y la observancia de la ley. Jesús, por el contrario, se siente enviado por Dios a promover su justicia y su misericordia. A Jesús, el Espíritu de Dios, lo impulsa a introducir en el mundo la buena noticia para todos, especialmente para los pobres, liberación para los cautivos, luz a los ciegos y libertad a los oprimidos, como dice el evangelista Lucas. Por tanto, la espiritualidad cristiana empuja antes que nada a promover una vida más digna, más sana y más dichosa. Es lo que más agrada a Dios. Por eso el centro de la vida de Jesús es Dios y su reino instaurándose en el mundo. Jesús no separa nunca a Dios de su reino. No puede pensar en Dios sin pensar en su proyecto de transformar el mundo. No invita a la gente a buscar a Dios simplemente, sino a buscar el reino de Dios y su justicia. No llama a convertirse a Dios sin más, sino que ofrece a todos entrar en ese reino de Dios. Jesús no contempla a Dios encerrado en su propio mundo, aislado de los problemas de la gente. Lo siente comprometido por un mundo más humano. Lo vive como la presencia buena de un Padre que se está introduciendo en el mundo para humanizar la vida y así llevarla a su plenitud. Por eso, para Jesús, el lugar privilegiado para vivir a Dios no solamente es el culto, sino allí donde se va haciendo realidad su reino de justicia. El corazón del humilde que se sabe amado por Dios Padre y que ven los demás a hijos e hijas de Dios empeñados en vivir de la fraternidad y la justicia. El Dios de Jesús es agua. Las fuentes cristianas pueden afirmar que la actividad profética de Jesús comenzó a partir de esa intensa experiencia de Dios. Por ocasión de su bautismo en el Jordán, Jesús tiene una vivencia que proyecta decisivamente su misión y su vida. Tampoco se vuelve a su trabajo de artesano en la aldea de Nazaret, ni está mucho tiempo con Juan Bautista. Movido por un impulso interior, comienza a recorrer los caminos de Galilea, anunciando a todos la llegada del Reino de Dios. En el relato más antiguo leemos: en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, dice el evangelista Marcos, y se oyó una voz que venía del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Nada puede expresar mejor lo vivido por Jesús en esas palabras: tú eres mi Hijo amado. Qué diferente es a la experiencia que tuvo Moisés cuando se acerca en el monte Horeb a la zarza ardiente. Dios no dice a Jesús: yo soy el que soy, sino tú eres mi Hijo. No se muestra como misterio inefable, sino como un Padre cercano. Jesús responderá con esta palabra: Abba. Esta palabra, además, es una palabra que expresa una confianza total, una confianza y disponibilidad incondicional en Dios Padre. La vida entra de Jesús que aspira a esta confianza. Jesús vive abandonándose a Dios. Todo lo hace animado por esa actitud genuina, pura, espontánea de confianza en su Padre. Busca su voluntad en todo momento. No se apoya en la religión del templo y tampoco en la doctrina de los maestros, sino su fuerza y seguridad no provienen de las Escrituras y las tradiciones de Israel, nacen de su relación con Dios Padre, por tanto. Es una confianza que genera en Jesús una docilidad incondicional, como decía. Solo busca cumplir su voluntad, llevar a cabo el proyecto de Dios. Es lo más importante y lo primero para él.
Y esa voluntad de Dios no es ningún misterio. Como comentaba antes, es una vida más digna y dichosa para todos, como decía, empezando por los últimos. Y nada ni nadie le apartará de ese camino. Como hijo fiel, vive identificándose con él e imitando siempre su modo de actuar. Esta va a ser la motivación secreta que le alienta siempre y en todo momento, incluso en el momento de la cruz. Algunos rasgos propios del Padre reflejados en Jesús. En la experiencia creyente, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre e impronta de su propio ser. En él se refleja el Padre en su totalidad. Por eso, para conocer al Padre, debemos profundizar en su experiencia de Dios. Y algunos aspectos básicos a señalar. Primero, que Jesús vive seducido por la bondad de Dios. Jesús presenta su misterio como un misterio de bondad. Dios es una presencia buena que bendice la vida. La solicitud amorosa del Padre es casi siempre oscura y velada, pero está siempre presente, envolviendo la existencia de toda criatura. Esta experiencia es sin duda decisiva. Lo que define a Dios no es su poder, como las divinidades paganas del imperio, tampoco su sabiduría, como si fuera una corriente filosófica. La realidad fundamental de Dios es que Jesús lo presenta con bondad y compasión. Lo importante para él son las personas, mucho más que los sacrificios del templo o el cumplimiento, por ejemplo, de la ley en el sábado. Dios solo quiere su bien. Este Padre bueno es un Dios cercano. Su bondad lo envuelve todo. Estalla irrumpiendo en la vida bajo forma de misericordia en acción continua. Jesús vive y refleja esa bondad y esa cercanía de Dios con gran sencillez y de manera espontánea. En nombre de este Dios, bendice a los niños, cura a los enfermos, acoge a los pecadores y ofrece en todo momento gratis su perdón. Todo esto es pequeño y significante, como un grano de trigo sembrado bajo tierra, que pasa desapercibido muchas veces, pero que pronto se manifestará en una gran cosecha. Así es la bondad de Dios. Para Jesús, esto no es una teoría. Dios es cercano y accesible a todos. Cualquiera de nosotros puede tener con él una relación directa e inmediata desde lo más profundo de su corazón. Él habla a cada uno sin pronunciar palabras humanas. Él atrae a todos hacia el bueno. Hasta los más pequeños pueden descubrir su misterio. No son necesarias mediaciones rituales ni liturgias complicadas, como muchas veces se hacía en el templo para encontrarse con Dios. Dios no está atado a ningún templo ni lugar sagrado. No es propiedad de los sacerdotes de Jerusalén, de los maestros de la ley. Desde cualquier lugar y estado es posible experimentar esa comunión con el Padre del cielo. Jesús, por tanto, os invita a vivir confiando en el misterio de un Dios bueno y cercano. Como dice el evangelista Lucas, cuando oréis, decid Padre. Este Dios cercano busca por todas las personas allí donde están, incluso aunque se encuentren perdidas, lejos de la alianza de Dios. Nadie es insignificante para Él. A nadie da por perdido. Nadie vive olvidado por este Dios. Esta confianza inquebrantable de Jesús en la bondad universal de Dios no dejaba de sorprender en su época. Durante siglos había escuchado algo muy diferente por el pueblo. Se habla con frecuencia del amor y la ternura de Dios, pero es un amor que había que ganarlo y merecerlo. Dice un conocido salmo: como un padre siente ternura hacia sus hijos, así él también siente el Señor ternura. Pero, ¿hacia quiénes? Solo hacia aquellos que le temen.
Jesús, en cambio, impulsa una espiritualidad que supera el espíritu de no pocos santos, pues está alimentada por esa confianza incondicional en un Dios bueno con todos. Muchas veces habló Jesús de Dios como Padre bueno. Tenemos el ejemplo de la parábola del hijo pródigo o del Padre misericordioso, del evangelista Lucas, donde Dios, ese Padre bueno, no como un patriarca autoritario, preocupado de su honor, controlador impecable de su familia, sin embargo, es como un Padre cercano que no piensa en su herencia. Todos conocen sin duda esa parábola. Respeta la decisión de sus hijos y les permite seguir libremente su camino. A este Dios siempre se puede volver sin temor alguno. Cuando el padre ve llegar a su hijo hambriento y humillado, corre a su encuentro, lo abraza y besa efusivamente como una madre y grita a todo el mundo su alegría. Interrumpe la confesión del hijo para ahorrarle más humillaciones. No necesita que haga nada para acogerlo tal y como es. No le impone castigo alguno, no le plantea ninguna condición para aceptarlo de nuevo en casa, no le exige ningún ritual de purificación. No parece sentir necesidad de expresarle su perdón, sencillamente lo ama desde siempre y solamente busca su felicidad, le regala la humildad de hijo, el anillo de casa y el mejor vestido. Ofrece al pueblo fiesta, banquete, música y baile. El hijo ha de conocer junto al padre la fiesta buena de la vida, no la diversión falsa. Este no es el Dios vigilante de la ley, atento a las ofensas de sus hijos, que hace pagar a cada uno según su merecido y no conceder el perdón si antes no se han cumplido escrupulosamente unas condiciones. Jesús presenta el Dios del perdón y de la vida. No hemos de humillarnos porque al Hijo no se le exige nada, solo creer en el Padre. Cuando Dios es captado como poder absoluto que gobierna y se impone por la fuerza de su ley, emerge por contrario una espiritualidad regida por el amor, por la confianza, frente a una espiritualidad basada en el rigor, los méritos y los castigos, podríamos decir. Cuando Dios es experimentado como bueno, cercano y compasivo con todos, nace, como decía, una espiritualidad fundada en una confianza incondicional en Dios, de gozo, de acción de gracias. Dios no destaca por su poder, por su grandeza, sin embargo, destaca y seduce por su bondad y por su cercanía. Lo decía Jesús de muchas maneras a los enfermos, a los pecadores. Dios es para los que tienen necesidad de que sea bueno. Y Él lo es. Hace siempre el bien. Y nada lo saca de su bondad. La bondad es lo que le define. Dios es la vida, en el punto 5.2. Se recrea en la vida y la sostiene. En el Jordán, Jesús no es solamente la experiencia de ser hijo querido por Dios. Al mismo tiempo se siente lleno de su espíritu. Según el relato del cielo abierto, que todos conocéis, por ejemplo de Lucas, el Espíritu desciende sobre él. El Espíritu de Dios que crea y sostiene la vida, que cura y da aliento a todo ser viviente, que lo renueva y transforma todo. Viene a llenar a Jesús de su fuerza de vida. Jesús lo experimenta como Espíritu de gracia. Se siente lleno del Espíritu del Padre, no para condenar y destruir, sino para curar, liberar y dar vida. Toda la escritura de Jesús, por tanto, está orientada a introducir vida en el mundo. El Espíritu de Dios lo conduce a ese curar, a ese potenciar, a ese liberar y a ese mejorar la vida. El Evangelio de Juan lo resume poniendo en boca de Jesús esas palabras. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este rasgo es decisivo y fundamental para captar la espiritualidad de Jesús. Por tanto, Dios es una poderosa fuerza de transformación, una presencia siempre estimulante, incitadora, provocativa, atrae hacia la conversión. Dios no es una fuerza conservadora, sino es una llamada
cambio. Cuando se le acoge a Dios, ya no es posible permanecer pasivos, porque Dios tiene un gran proyecto. Hay que construir una tierra nueva, tal como la quiere Él. Hemos de orientarlo todo hacia una vida más humana, empezando sobre todo por aquellos para los que la vida no es vida. Por tanto, vivir la espiritualidad de Jesús es vivir cambiando la vida, haciéndola mejor y más humana como Dios la quiere. Vivir plenamente, no solo después, digamos, de la muerte, por decir, sino también aquí y ahora. Y si algo busca Dios es que ese deseo se haga realidad. Cuanto mejor y más vida tiene la gente, mejor se realiza el reino de Dios. A Dios no interesa solamente la salvación eterna, le interesa sobre todo el bienestar, la salud de las personas, la convivencia, la paz, la familia y disfrutar de la vida. Y cuando todo esto es impedido por el mal, Dios sigue, sin embargo, buscando la realización plena de sus hijos e hijas en la vida eterna. Dice Dios, el libro del Apocalipsis, al que tenga sed, yo daré a beber gratis de la fuente del agua de la vida, de una manera gratuita, sin merecerlo. De esta manera Dios hacía nuestro anhelo de vida. Vivir la espiritualidad de Jesús es vivir buscando siempre lo que lleva a las personas a saciar su anhelo de vida auténtica y verdadera. Recordamos el texto de este pasado domingo de la Eucaristía. ¿Qué buscáis?, le pregunta Jesús a los discípulos que le seguían. ¿Cuál es el anhelo de vuestra vida? Nos preguntará con nosotros también, ¿tú qué buscas? ¿Qué es lo más profundo de tu ser, de tu interior, que anhelas, que quieres hacer crecer, desarrollar? Jesús, por tanto, vive a Dios con una fuerza que solamente quiere el bien, que se opone a todo lo que hace daño al ser humano y que, por lo tanto, quiere liberar la vida de todo mal. Así lo experimenta y así lo comunica Jesús a través de toda su vida. Por eso Jesús no hará sino luchar contra aquellos ídolos que se oponen a este Dios de la vida y que son divinidades de muerte. Muchas veces ídolos, pues, como el poder, la seguridad, el dinero mal utilizado, que deshumanizan a aquellos que rinden culto. Por tanto, la defensa de la vida le lleva directamente a denunciar y luchar contra la muerte y deshumanización. El evangelista Mateo dice, no podéis servir a Dios y al dinero. Vivir la espiritualidad de Jesús es vivir luchando de manera concreta para superar, por tanto, ídolos, poderes y sistemas o estructuras que hacen daño, que deshumanizan el mundo e introducen muerte. Jesús vive a Dios con fuerza sanadora, con fuerza curadora. A Dios le interesa la salud de sus hijos e hijas. Se opone, por tanto, a todo aquello que disminuye y destruye la integridad de las personas. Movido por su espíritu, Jesús se dedica, como decía, a curar, a sanar. El sufrimiento, la enfermedad, no son expresión de la voluntad de Dios. No son ni castigos, ni pruebas, ni purificaciones que Dios envía a sus hijos. Es impensable encontrar en Jesús un lenguaje de esta naturaleza, una espiritualidad alimentada de esta manera de las cosas. Cuando Jesús se acerca a los enfermos, no es para ofrecerles una visión piadosa de aquello que les ocurre, sino para potenciar su vida. ¿Te acuerdo de esta desgracia? Bueno, pues es la cruz que Dios te da. Bueno, pues hay que tener cuidado con las expresiones. O Dios permite esto. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con las expresiones que a veces se nos meten en el inconsciente y lo decimos como si fuera algo que Dios quiere, y todo lo contrario. Aquellos ciegos, sordos, cojos, leprosos, que en los evangelios, pertenecen al mundo de los que no pueden disfrutar la vida como los demás. Y Jesús se acerca a ellos en todo momento, para despertar su fe
y para lograr en la medida de lo posible su curación. Pues Jesús los quiere ver caminar, hablar, ver, sentir, ser dueño de su mente y de su corazón. Cuando el Espíritu de Dios está vivo y operante en una persona, esa persona también a la vez vive curando a los demás del mal que les puede esclavizar. Por tanto, también nosotros estamos llamados a transmitir y a dar vida allí donde estemos. Ese fue el recuerdo que quedó de Jesús, ungido por Dios, por el Espíritu Santo y con poder, pasó la vida haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vivir la espiritualidad de Jesús, impregnados como él por el Espíritu de Dios de la vida, es pasar la vida haciendo el bien, curando a los oprimidos. Quien vive del Espíritu de Jesús es curador. Impulsado por el Espíritu de Dios, Jesús vive defendiendo la humanidad, defendiendo la vida, sobre todo los más pobres, los más necesitados. Dios es de los pequeños e indefensos, de los frágiles y desvalidos. Ese mismo Espíritu conduce a Jesús a ser solidario con los últimos. Los poderosos están creando una barrera cada vez mayor entre ellos y los débiles. Son un obstáculo que impide una convivencia más justa y digna en el mundo. La riqueza de los poderosos, sobre todo cuando en la religión se ve bajo el imperio de la ley, no es signo de la bendición de Dios, pues muchas veces hace crecer el sufrimiento y la muerte de los más débiles. Toda la vida de Jesús se convierte en un mito, digamos, en esta famosa frase del evangelista Marcos, y que todos conocéis: los últimos serán los primeros. Quien vive la vida de Jesús termina aliándose con los débiles y defendiendo a los indefensos. De alguna manera, su espiritualidad lo conduce a vivir sugiriendo y proponiendo un Dios donde los últimos, como decía, son los primeros. Dios es incluyente, nunca es excluyente. El Espíritu de Dios conduce a Jesús a acoger a los excluidos. Su experiencia de Dios es la de un padre que tiene en su corazón un proyecto integrador donde no hay privilegios. Dios no bendice la exclusión ni la discriminación, sino la igualdad y la comunión fraterna y solidaria. Dios no separa ni excomulga, sino que abraza y acoge. La espiritualidad de Jesús es una espiritualidad de comunión, no de separación y exclusión. Quien vive de su espíritu crea igualdad, fraternidad, acogida y apertura. Lleno del Espíritu de Dios, Jesús se atreve a desenmascarar los mecanismos de una religión, una espiritualidad que no estén al servicio de la vida. Cuando una religión hace daño, no promueve la vida y hunde a las personas que la desesperanza, queda vacía de autoridad, pues no proviene del Dios de la vida. No hay leyes de Dios intangibles, si de hecho llenan a las personas ya de suyo vulnerables. La actuación de Jesús, por tanto, es firme y clara respecto a la ley sagrada del sábado. No se puede dejar a alguien sin curar, porque así lo pide la respuesta y la observancia del culto. Para el Dios de la vida no será precisamente el sábado el mejor día para restaurar la salud y liberar el sufrimiento. Movido por este Dios de la vida, Jesús se acerca a los olvidados por la religión. Su verdadera voluntad no puede quedar acaparada por una casta de piadosos, una clase sacerdotal que controla la religión. Dios no da a nadie poder religioso sobre los demás, sino fuerza y autoridad para hacer en todo momento el bien. Con este espíritu actúa siempre Jesús, no con poder autoritario de imposición, sino con fuerza curadora. Jesús libera los miedos generados por la religión, hace crecer la libertad, no la servidumbre, atrae hacia el amor de Dios, no hacia el rey, despierta el amor, no el resentimiento. Quien vive de su espíritu está llamado a seguir sus pasos. Pasamos al segundo punto, experiencia espiritual de la persona humana.
encarnación y entrega. A todas luces, la experiencia mística de la persona humana espiritual, vivida por Jesús, está constituida por su encarnación y su nacimiento, momentos claves de la vida de Jesús. Encarnación y nacimiento constituyen esa máxima expresión de su experiencia espiritual de la humanidad. Y le llamamos espiritual porque es la experiencia de otro misterio, el misterio profundo de la persona. Fundamentados ante toda la revelación del Nuevo Testamento, teniendo presente los textos evangélicos junto con la síntesis contenida en el libro de la carta a los Filipenses, vamos a retomar algunos párrafos del Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, concretamente el número 22, que nos ayuda a esclarecer esa dimensión espiritual de la experiencia de Jesús. Y nos dice: en realidad, el misterio del hombre solamente se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y descubre la sublimidad de su vocación. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre y amó con corazón de hombre. Nació de la Virgen María, siendo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todos nosotros, excepto en el pecado. Esto vale solamente para los cristianos, también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. La experiencia mística, punto 2.1, espiritual manifestada en el pesebre. Significados y espiritualidad. Se hizo uno de tantos. El Verbo, Jesús, se hizo hombre con todas sus consecuencias. Vive su condición de niño con su naturalidad, igual en todos los demás niños. Sigue la narración de los evangelios de la infancia, especialmente Lucas, resalta la grandeza y el misterio de este niño. Lo cierto es que en realidad vive una existencia modesta, de sabiduría y de gracia, sometido a todos los abates de la vida, incluida la persecución y el destierro. En la vida de Jesús, esta dimensión de dejarse educar está presente de manera especial en el Evangelio de Lucas, que destaca que el crecimiento en la sabiduría y gracia de Jesús se identifica con su reconocimiento progresivo de Dios como su Padre, de cuya voluntad debe ocuparse de manera prioritaria. Pero esta misma sencillez de vida no carece de sentido. Encierran en sí un profundo significado, penetrando por la ayuda de la fe en los signos de su nacimiento en el pesebre. Algunos significados, digamos, lo que significa como símbolo, puedo decir, del pesebre. La kenosis, es decir, el agradamiento del Verbo, que comenzó en la encarnación, tiene sus primeras manifestaciones en el pesebre de Belén. En ese momento se dio también la opción de Jesús de asumir la condición de los más desamparados. En su opción Jesús nos dice mucho sobre Dios, sobre el hombre y sobre los caminos de la salvación y la venida del reino. Lo original de la venida del mundo del Hijo de Dios es que cada circunstancia de su nacimiento tiene un significado para su futura misión y entrega, así como también para la nuestra. Y hay tres signos inseparables que nos muestran este significado. El primero es que Jesús se inserta como un pobre. La pobreza, en todos los sentidos, con forma de vida la acompañará hasta la muerte. El signo de la pobreza es la inserción de Cristo en el mundo, no se reduce simplemente a la materialidad del pesebre, o más tarde el desamparo en la persecución de Herodes y en el exilio de Egipto, o a su vida trabajador corriente en Nazaret. Jesús se sitúa deliberadamente entre los pequeños y más humildes. No solamente asumió su condición humana, sino que en ella asumió la de siervo humilde, realizando en su plenitud la profecía del profeta Isaías. Siendo de condición divina, se despojó tomando la condición de servidor y llegó a ser semejante a los hombres. Habiéndose comportado como hombre, se humilló y se hizo obediente
hasta la muerte. El aspecto externo y sociológico de la pobreza de Jesús es relativo y no está en nuestra mano imitarla en lo que es nuestra historia. Pero su opción de pesebre nos invita a seguirle en lo más esencial de la pobreza. No solamente no tener, sino entrar a formar parte con la mentalidad y la actitud del mundo de los humildes y de los servidores. Vivir desde el servicio, la entrega y la donación de sí. El segundo significado del nacimiento de Jesús está en la predilección ahí manifestada por los más pobres de los pobres y el mensaje de esperanza, sin embargo, como entendido en esta predilección. El hecho de ser los pastores, como todos sabéis, los primeros a recibir la buena noticia del pesebre, es una muestra de la predilección de Dios. Por ella, ese bajamiento de Jesús toma del inicio un carácter que da siempre como normativo para la misión de los seguidores. La salvación y la liberación que ésta ofrece va dirigida especialmente a las formas más marginadas de la humanidad. La misericordia especial que Jesús muestra siempre los más pobres y oprimidos se revela inicialmente en esa opción del pesebre. Y un tercer significado tan importante de esta opción está dado por la venida de los magos de Oriente a contemplar y honrar al recién nacido. Ello significa que la inserción misional de Jesús, y esto me parece importante e interesante, apunta del comienzo a los no evangelizados y alejados. Así como los sabios orientales, que eran paganos, fueron iluminados por la gracia del pesebre y conducidos al encuentro con Cristo, así también nuestra acción misionera debería tener una preocupación especial por los más abandonados y por los más alejados de la verdadera fe. El Evangelio de Mateo, que al comenzar presenta a la visita de los magos como la primera gracia misionera que brotó del pesebre, al terminar presenta la oferta de esa gracia para toda la humanidad no evangelizada, como dirá el evangelista Mateo más adelante. Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos y enseñándoles a cumplir todo lo que os he mandado. Estos significados del pesebre, por tanto, constituyen una constante siempre presente en el desarrollo de los evangelios, que llegará a su culminación en la cruz. Jesús muere en la cruz como un pobre, gritando, pues sabe que Dios escucha el clamor de los pobres. De hecho, fue escuchado y Dios lo exaltó. Además, es en el estado de la muerte donde un nuevo sentido nace de las cenizas, revelado por un pagano, por el centurión. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, como dice el evangelista Marcos. El sentido profundo de estas opciones, por tanto, es siempre el mismo. En la humildad y debilidad humana se va a revelar el poder liberador de Dios. Si queréis encontrar, como dice la comunidad primitiva, al verdadero Hijo de Dios, no lo busques en lo alto ni en el cielo distante. Búscalo a tu lado, en el ser humano común y corriente, en el marginado, aquel que está sin belleza. Búscalo en aquel que entrega su vida por los hermanos. Esa línea de debilidad se esconde y allí puedes encontrar. Allí está la imagen desfigurada de Dios, el Hijo de Dios, de los hijos de Dios. No hay mayor amor que entregar la vida por los demás. Quien vive la vida sirviendo como Jesús saldrá victorioso y vivirá para siempre. Esta es la buena nueva que empieza a manifestarse en el pesebre y que se consolida en Nazaret. Se verifica en la vida pública y se manifestará plenamente en la cruz. El tercer punto, pasamos ya al reino de Dios proclamado e instaurado por Jesús. Propiamente Jesús no se refiere finalmente a Dios su Padre, sino que valiéndose de una figura sacada de la simbología de la época, de su tiempo. Y Dios su Padre actúa inaugurando y construyendo el reino, que no es un territorio, no es un lugar físico, un dominio social, económico, sino que es el modo de acontecer Dios en el interior de su criatura, en el interior de cada uno de nosotros, mediante el cual se hace Señor de todo,
pero no por dominio y sometimiento, sino por amor y entrega. Es un ejercicio de paternidad, por presencia de esa misericordia de Dios en la criatura humana, a la que va liberando del pecado y del mal en toda su extensión, y a la que va inaugurando el cumplimiento de ese designio último de su amor, que es vida en comunión, fraternidad y justicia. Jesús instaura el reino y muestra cómo actúa Dios, por una práctica en la cual aparece la misericordia en acción. Una práctica de comunión con todos, de reconciliación, de convivencia, sin excluir a nadie, de servicio indiscriminado a cada uno de los que encuentra. Jesús ve como hombre tan perfectamente su misión en la que él cumple en el Espíritu Santo el encargo del Padre de revelar la esencia de Dios y su actitud respecto a la persona humana. Que no solo revela en su condición humana material la indignación de Dios por los pecadores necesitados, sino también por entero las demás cualidades de Dios. De esta manera Jesús nos revela una manera nueva de ver el rostro de Dios. Punto 3.1. El profeta Jesús de Nazaret. Los esfuerzos contemporáneos por saber quién era Jesús se da un acuerdo casi unánime a reconocer que era un gran profeta, como dice el evangelista Marcos. Mejor aún, que era el profeta que tenía que venir al mundo. Ciertamente este fue el único título que Jesús no rechazó y de que se apropió al aplicarse el oráculo del profeta Isaías, referido al siervo de Yahvé, haciendo ver más adelante que ningún profeta es bien recibido en su tierra, como dirá el evangelista Lucas. Siguiendo el testimonio del Nuevo Testamento, en plena lógica con la encarnación, Jesús se caracterizaba como profeta sobre todo por dos aspectos. Por su vida profunda unión con el Padre. A diferencia de los profetas antiguos, no solamente es el amigo de Dios, los profetas eran enviados a una misión, pero que, en diferencia de Jesús, Dios mismo vive en él. Él es el Dios con nosotros, como dice Mateo. No solamente la voz de Dios por la boca de Yahvé, sino que es la palabra que ha puesto su morada entre nosotros. Como dice Juan, no nos habla de la alianza, sino que eres la nueva y definitiva alianza, como dirá Lucas. Su inserción y conocimiento de la realidad. De su encarnación y nacimiento sabe lo que es la pobreza, de persecuciones, de huidas, de exilios, de acogidas clamorosas, hasta que lo quiere hacer rey, y el rechazo de propios y extraños que toman por alguien, digamos, pues que está fuera de sus cabales, o quiere despeñarle por el barranco sobre el que se sienta su pueblo. De profesiones de fe, de incomprensión de los íntimos, que va a convertirse en ocasión de tropiezo. Sabe Jesús las alegrías, hasta conmoverse porque habían revelado a los pobres sencillos, y dolorosos desgarramientos hasta llegar a llorar ante la tumba de Lázaro. En definitiva, Jesús conoce muy bien las razones que mantienen al pueblo, sometido muchas veces al temor, a una religión no muchas veces, digamos, que favorece la vida de las personas, con intereses egoístas, ansiedades de poder. Recordemos también que en ese momento el pueblo de Jesús está invadido por el Imperio Romano, ahora es el dirigente de un pueblo. Por tanto, Jesús vive insertado en su realidad, vive en un mundo aparte. Sabe todo el concierto de mal y dolor que está viviendo el pueblo. Conoce muy bien pues, las situaciones de las personas que viven enfermos, mujeres, niños, pecadores. Es decir, conoce, está insertado en la realidad de su pueblo. Y dialoga con la realidad, porque no solamente conoce esa realidad, no se aísla, ni se aparta, ni la disimula, ni la ignora, sino cada vez se inserta, se introduce más en ella. Y en esta inserción muestra todo su talante de diálogo. Dialoga con Nicodemo, dialoga con la samaritana, con los enfermos, publicanos, maestros de la ley, fariseos, y aquellos que en gran medida son responsables de las situaciones que vive el pueblo. Por tanto,
Jesús, sobre todo con los discípulos, sea quien revela esos secretos del reino de Dios. Un reino de amor, de compasión y de perdón para todos. Y Jesús, aparte de hablar, contempla la realidad. No es hablar por hablar. Jesús, cuando habla con la gente, no es para recoger información, para saber más cosas simplemente. Jesús quiere ir más allá. Porque quiere que la realidad cambie y tome el rumbo que corresponde al poder de Dios. Sabe que con él el reino de Dios ha irrumpido y ha llegado en el mundo. Y como tal, ve cómo acontece ese reino en los signos muchas veces más insignificantes y los grandes errores de su pueblo, como aquella mujer que toca la orla de su manto con fe, aquella anciana que a 2 moneditas da todo lo que tiene para vivir, alaba a los maestros que están lejos del reino de Dios y acoge y bendice a todos para transmitirles ese reino. También contempla el manifestado del antirreino en la soberbia y falsedad que lleva a tomar actitudes hasta acusarlo de que sus obras serán un coral de Beelzebú, príncipe de los demonios. Esta verdad, por tanto, es conocida, dialogada y contemplada por Jesús, que anuncia el reino y denuncia la radical esclavitud del hombre que impide disfrutar del acontecer de Dios en su vida. Jesús, cuando habla del pecado, siempre va a la raíz del pecado, no como algo puntual, no solamente como algo moral, sino realmente que es aquello que condiciona a la persona humana. En este sentido, su ministerio, a través de Jesús, hace la manifestación, ese buen pastor que va adelante, conoce y es conocido por las ovejas y da su vida para que todos tengamos vida abundante. Es el maestro capaz de conmoverse ante la multitud, que muchas veces va adelante como ovejas que no tienen pastor, y se sienta a enseñarles con paciencia, de manera intensa, el que tiene palabras de vida eterna, el que enseña con autoridad. Es, en definitiva, el profeta que tenía que venir al mundo. Punto 2, 3.2. Un nuevo lenguaje, una experiencia nueva. Jesús, el poeta, podríamos decir, místico, espiritual. En su experiencia cristiana, Jesús es el origen, el contenido y la meta de la espiritualidad. Por tanto, al hablar del lenguaje espiritual, Jesús es también ese paradigma, ese modelo a seguir. Presenta su mensaje con lenguaje sencillo, un lenguaje asequible para todos sus creyentes y oyentes, un lenguaje natural que parece que no le cuesta ningún esfuerzo. El esfuerzo de Jesús no responde a que tenga clara su experiencia, sino una especial preocupación por que aquellos oyentes capten bien esa experiencia que les quiere transmitir. Y para ello acude al lenguaje de las parábolas, que eran familiares oyentes que las conocen, y comparación de los profetas y otras narraciones de la Biblia. ¿Qué se propone Jesús con sus parábolas? Es evidente que no resultaba fácil comunicar por medio de conceptos lo que vivía en su interior. Y para ello utilizó el lenguaje de los escribas para dialogar con los campesinos de Galilea. Tampoco acudió al estilo solemne de los sacerdotes de Jerusalén, ni servía retórica de escribas y fariseos. Acudió al lenguaje de los poetas bíblicos, podríamos decir. Con creatividad inagotable inventaba imágenes, concebía metáforas, comparaciones y sobre todo narraba con maestría parábolas que llegaban a la gente. Adentrarnos, por tanto, en él, en ese fascinante mundo de esos relatos, es el mejor camino para entrar en su experiencia de Dios y en el contenido de su obra. Punto 3.2.3, la selección de las palabras. El lenguaje de Jesús es fácilmente reconocible. No es sus palabras nada artificial, afectado o forzado. Todo es de manera clara y sencilla. No recurre a ideas abstractas, frases retóricas o argumentos complicados. Jesús comunica lo que vive. Necesita enseñarles a sus discípulos, a nosotros también hoy en día, a mirar la vida de otra manera, a mirar la vida desde Dios y aceptar su presencia en ellos y en cada uno de nosotros.
Les hace mirar a través de las parábolas de manera nueva la realidad, muchas veces hiriente y la de contraste que tiene ante sus ojos. Les enseña a ahondar en su propia experiencia. Y es que en el fondo de la vida pueden encontrar a Dios. Algunos textos que todos pues sabemos, el evangelista Mateo, o simplemente uno de ellos: mirad las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, no tienen dispensa ni arena, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? Mirad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Si la hierba del campo que existe y mañana se arrojada al fuego, Dios la viste así, cuánto más a vosotros, hombres y mujeres de poca fe. Esas imágenes tan vivas y concretas expresan la ternura y el cuidado de Dios por cada uno de nosotros y provienen de Jesús. Jesús es que capta la ternura de Dios hasta en lo más frágil, los pajarillos del campo, los cabellos de las personas, los lirios. Por tanto, a Jesús no hacen falta muchos argumentos para decirlo, porque es lo que siente, lo que vive en lo más interior de sí, lo que se manifiesta en todo su hogar. No podemos imaginar un grupo de padres o madres de familia cuando les pide que recuerden su propia experiencia. ¿Hay acaso alguno entre vosotros, como dice Mateo, que cuando su hijo le pide pan, de una piedra, o se le pide un pez, de una culebra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las piden? Este lenguaje de Jesús, que emplea para hablar de Dios, por tanto, no era desconocido a los oyentes de la época. Hablaba también referido sobre todo a profetas, Oseas, Isaías, Jeremías, habían hablado así, de esta manera también. Pero de alguna manera en Jesús encuentran una fuerza vigorosa que sacudía las conciencias y despertaba los corazones hacia el misterio del Dios vivo y verdadero. Jesús profeta del reino de Dios. Hay una parábola, el grano de mostaza, que conocéis todo del evangelista Marcos. Es una parábola fundamental que señala la escala a la vez del pensar del mismo Jesús y de la Iglesia apostólica. El reino de Dios es presentado como una semilla. Esta semilla es entendida la explicación de la parábola del sembrador, como la palabra de Dios. El profeta Isaías es central en una comprensión de la doctrina sobre la palabra de Dios, entendida como esta palabra de acción creadora de Dios y como un Dios creador. El reino que Jesús anuncia como idéntico a la palabra de Dios es la soberanía de Dios creador en la criatura. Del estudio de las palabras del reino se desprende que este va a ser el discurso preferido de Jesús para hablar de Dios, su Padre, y que la imagen que tiene Dios no es un simple concepto o una simple idea. Es una realidad de Dios que acontece en Él como Dios. Para Jesús, la acción creadora de Dios, que trabaja siempre, se sitúa al interior de la criatura misma y va a ser desde allí, desde donde Dios crea y hará nuevas todas las cosas. Pero Dios no está allí dentro de la criatura de una forma estática, de una forma, digamos, pues como si fuera una especie de huésped que habita simplemente allí, para después poder usar un acto de sacar su acción creadora, sino que habita, vive y transforma la criatura humana. Lo que significa que acción creadora de Dios y Dios inhabitante que habita en lo profundo de nuestro ser, viviente en su criatura, son una misma acción. Y en esto consiste el reino de Dios. Dios, pues, en su infalible misterio de poder y de misericordia, quiso crear al hombre trascendiéndose en él y haciéndolo, por tanto, que el hombre a su vez se trascienda, salga de sí en sus hermanos. Jesús mismo es el lugar donde acontece ese reino de Dios. Esto es lo que hace que Jesús tenga plena conciencia de ser hijo de Dios, porque existencialmente ve que es transparencia limpia de Dios, de su Padre, y así puede decir, como dice el evangelista Juan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Precisamente en esta línea va el discurso de Jesús en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús anuncia el reino de Dios, anuncia lo que Él mismo es, su propia experiencia,
el acontecer la plenitud de Dios, su Padre, con él, como ha estado confesada la Iglesia primitiva. Jesús mismo es el testimonio de la verdad que anuncia. ¿Y para qué anuncia Jesús el reino de Dios? Siguiente punto, 3.4. ¿Qué se propone Jesús al anunciar el reino de Dios? Como palabra creadora de Dios o soberana de Dios en las personas. Jesús tiene la clara convicción de que el hombre, la humanidad, no se endereza, no destruye su pecado, sino es por la soberanía de Dios en él. Estamos en el tema de la gracia. Si anuncia el reino de Dios que hace Jesús tiende a eliminar el pecado del hombre, al liberarlo de él, ello a veces implica que Jesús tiene una concepción muy clara de lo que realmente es el pecado y con connotaciones diferentes a la concepción y el tratamiento que se tenía en el Antiguo Testamento. Recordemos el texto de Marcos y de Mateo. Nadie fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, sino que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensaciez. Todas las perversiones salen de dentro y contaminan al hombre. Del texto se desprende, por tanto, que los pecados, son el resultante o los síntomas, podemos decir, una especie, digamos, de inclinación interior del hombre, y es ahí donde fundamentalmente se sitúa ese pecado. Por tanto, Jesús no intenta procedimientos para eliminar cada uno de los pecados, sino Jesús lo que quiere eliminar es la raíz del pecado, su causa, que atasca directamente esa torcedura, por decir, esa inclinación interior, procurando así el ensanzamiento radical del ser humano. La convicción de Jesús es sin duda la sucesiva toma de conciencia del obrar de Dios en las personas, y esto es fundamentalmente la oración, causa docilidad, apertura, obediencia al actuar de Dios Creador, quien va tomando por esta misma razón cada vez con mayor posesión, consistencia, soberanía en su criatura y desplazando así por su base la dominación del pecado. Por acabado ya, que viene enseguida. Jesús revela por tanto el reino de Dios, invitando a todos los que están fatigados y agobiados para aliviarlos, como dice Mateo, comunicando a los pobres huidos que el reino es suyo y acogiéndolos en su comunidad. El reino del Padre que Jesús anuncia es, por tanto, el reino del Padre de la misericordia. Jesús mismo va a ser testimonio de la verdad que anuncia, y su predicación no va a ser otra cosa que la aclaración en términos sencillos, como son las palabras de actuar lógico del Padre. Su enseñanza, su práctica de la misericordia, su entrega, su muerte y resurrección son todo el lenguaje en el que el Dios anuncia novedad y plenitud de la misericordia del Padre. El anunciador y el anunciado son la misma realidad. Jesús es el mismo la misericordia, porque el Padre y Él son uno. Por eso el creyente, en su identificación con Cristo, también ha de ser misericordioso, como vuestro Padre es misericordioso. Y acabo, la conversión, por tanto, a la misericordia, aceptarla, vivirla y ponerla por obra, es la respuesta libre del ser humano que se siente amado y buscado por Dios. Es un elemento constitutivo del reino de Dios y a la vez también su dinamismo. El reino de Dios no penetraría en nuestra historia si no llega a los corazones, lo cual implica la libertad de la fe. Así, el reino de Dios es como acción de Dios y acción a la vez también del hombre. Mas no es una acción impositiva. Llega cuando el hombre acepta el don y se da a sí mismo también el don. Pues hasta aquí. Y ahora, si queréis alguna pregunta, aclaración, alguna cosa, pues podéis preguntar. Tenemos un tiempo hasta las 9, ¿no? Manuel Ángel, ¿hasta las 9 hay tiempo? Sí. Comento de ayer. ¿Hay una pregunta o todo es una pregunta?
escuchado bien. Has hablado que, pues, que Dios no está allí, yo aquí, por lejos, y luego, pues, efectivamente, en el más profundo centro, pero es que no sé si ha hecho la palabra fusión. Sí. Entonces, es que entiendo, entonces, ¿somos dos o somos uno? A ver, una pregunta y aclaración. A ver, ayer comentaba que estamos en una sociedad donde la espiritualidad está de moda. Es decir, hay muchos cursos de oración a nivel cristiano, que ahora también los cristianos estamos imbuidos por tradiciones orientales, lo que es el yoga, el zen y demás cosas. Y ciertas espiritualidades, a ver, no me gusta decir falsas, pero erróneas, llevan a decir que Dios es el ser, o sea, es decir, nosotros participamos de Dios, pero una participación donde Dios es el tú, es distinto de mí, siendo mi yo más profundo, a la vez es otro. Eso quiere decir el que no es ni uno ni dos. Es un concepto, a ver, funcionamos por la mente, y la mente nos quiere, digamos, dividir, quiere, digamos, como hacer niveles y cosas entender. Pero esa presencia de Dios en nosotros es mucho más porque que una fusión, porque cuando nos fusionamos, es decir, no, el hombre se fusiona en Dios, ese no es el Dios de Jesús. Nosotros no somos Dios, es decir, no somos el ser. Es decir, Dios nos da la vida, pero la vida es algo que se nos regala, es un don que tenemos. Pero participamos de ese don, es decir, participamos de Dios, pero no por eso somos Dios. Porque hay espiritualidades hoy en día donde nos hacen ver que, digamos, por ejemplo, el cuerpo, lo que es la persona en sí, las emociones, la mente, eso no es importante. Eso son formas. Lo importante es que somos plenitud, somos belleza, somos amor, somos, es decir, compasión, aspectos que se nos da, que los tenemos dentro, pero porque se nos ha dado. Por tanto, si se nos ha regalado, alguien lo ha tenido que dar. Por tanto, al decir que somos imagen de Dios, es que esa presencia está en nosotros, pero yo no me confundo con Dios. Entonces, eso quiere decir de que no podemos fusionarnos y decir, no, somos tan nuestros Dios, no, mucho menos. Es decir, participamos. Eso decía San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, la expresión, digamos, textual, es decir, somos dioses por participación. Participamos en la naturaleza divina, pero no somos naturaleza divina. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, ese sentido de fusión. Entonces, no voy a decir nombres, pero hay espiritualidades que un poco van por ahí. Y la espiritualidad oriental, introducida en el cristianismo, pues a veces puede traer esos peligros. A ver, todo el tema de la meditación oriental, el zen y demás, puede ser positivo, digamos, pero hay que ir con mucho cuidado. Si no tenemos una base clara de tradición cristiana, ojo, no metamos en harinas de otro costal. Entonces, digamos, pues hacer una meditación, digamos, pues en silencio, en un lugar, digamos, que creamos oportuno, una capilla, una iglesia, pero sabiendo que contamos con una presencia. Es decir, no es dejar la mente en blanco y decir no pienso en nada y bueno, pues ahí. No, la presencia de Dios está en nosotros y participamos de esa presencia. Entonces, claro, ese concepto, no somos uno. Si decimos que somos uno, eso es una reacción que es el monismo. Si decimos que somos dos, dualismo, que tampoco es correcto. Y lo que estamos acostumbrados, a vivir el dualismo. Día y noche, negro y blanco, es decir, no, es lo que se llama la no dualidad. Que el mundo cristiano, claro, eso sería ya otra charla, otra historia diferente, hablar de la no dualidad, que hoy en día está muy de moda, es decir, entramos en... Pero una no dualidad cristiana, es decir, hay aportaciones, yo pienso que el diálogo interreligioso hoy en día es importante. Hay un autor que es controvertido, lo voy a nombrar, lo voy a decir, voy a decir el pecado, se puede decir, con permiso de... A ver, hay un autor que es muy interesante, pero hay que saber entenderlo y cogerlo. Hablo de Raymond Panikkar. Es un maestro espiritual
sacerdote del siglo XX, pero este hombre tuvo una experiencia importante porque fue a la India, conoció el budismo e integró, yo pienso que de una manera bastante interesante, lo que es el diálogo interreligioso de la India y del budismo en la espiritualidad cristiana. Dentro de lo que es la tradición de otras religiones es, digamos, lo más leíble o lo más potable, podemos decir. Hay autores que lo siguen. Javier Meloni, por ejemplo, eso no sé si he oído hablar de este machaquillo también, es un jesuita, sigue esta corriente hermenopánica. Hay cosas que hay que tener cuidado. Es decir, cuando no establecemos no separación, sino distinguimos entre lo que es que sí, Dios es mi yo auténtico, es mi yo profundo, pero Dios es un tú, es alguien a quien me dirijo. Y cuanto más lo conozco, cuanto más profundizo en la experiencia del Dios de Jesús, a la vez más vivo mi propia y auténtica espiritualidad, más me identifico con Él. Pero Dios siempre es un tú, eso hay que tenerlo claro y hay que hacer, digamos, pero esa forma de espiritualidad que considero erróneas, pues eso, hablando del cuerpo, pues como si fueran formas de dónde queda la persona. Entonces, solamente somos bondad, somos amor, somos compasión, pero somos bondad, amor y compasión en cada uno de nosotros. No podemos, digamos, eliminar ninguna de nuestras dimensiones. La dimensión espiritual es como si regulara todas las demás. Cuando digo que soy imagen y semejanza de Dios, estoy diciendo que para mí, cada uno de vosotros tenéis una dignidad humana y sois sagrados para mí, porque sois la imagen de Dios que se presenta ante mí. Por tanto, una base espiritual ya conforma y configura las demás dimensiones de la persona. Por supuesto que habrá aspectos que habrá que también pues, tener en cuenta. Unos aspectos, digamos, que esta santa que nombré ayer, Edith Stein, pues unas aportaciones importantes y fundamentales que hizo fue introducir, digamos, la interdisciplinaridad en la espiritualidad. ¿Eso qué es? Pues que todo lo que afecta al ser humano hay que de alguna manera conocer en la medida de lo posible. Es decir, la filosofía, la psicología, la literatura. O sea, nada es ajeno al ser humano. Yo estoy de capella en un hospital y yo no soy médico. Lo primero que digo, según qué preguntas me hacen, yo no soy médico. Pero todo lo que me aporta, cuanto más conozco cosas de medicina, más me ayuda a poder, digamos, acompañar o dirigirme a un paciente. Y no soy médico. Pero cuanto más, digamos, me inmiscuya, más conozca de otras ciencias, especialmente la medicina, pues eso me permitirá, pero claro, si me dice un paciente que va a hacer tal prueba, que ya sé de alguna manera a ese paciente le puedo dar la comunión, si puedo, digamos, hablar con él de un aspecto, de otro, es decir. Entonces, no sé si te ha aclarado. Sí. Pues, la no dualidad, eso no lo dejéis por ahí, porque la espiritualidad hoy en día va por ahí. Sin fusión. Que el Espíritu Santo, que es de la familia, no ha salido casi de... Santo. Hombre, el Santo está presente en todo. Está presente en todo. O sea, es decir, hay que hablar del Espíritu Santo para la espiritualidad, pero se supone que, digamos, es la presencia del Espíritu Santo. El Santo habita en nuestro corazón, ya está en nosotros. Decimos, sí, Espíritu Santo, pues que venga, que nos ayude, que se trata de descubrir. Entonces hay una frase también, no me acuerdo de todo qué es, la leí hace poco, que la espiritualidad no se enseña, se descubre. Pues Espíritu Santo se descubre. Por mucho que te enseñen el Espíritu Santo, lo tienes que descubrir y vivir. Y Jesús nos muestra esa presencia del Espíritu en nosotros.
sea, Aún queda un poco de tiempo. o sea que lo importante de lo que está diciendo es, digamos, que es un fondo de Jesús transmitido a través de los hechos cotidianos en el ser humano. Tiene que resplandecer esa realidad que sentimos y que tenemos cada ser humano, ese Dios en la vida cotidiana, en todo lo que hacemos. Tiene que tener ese espíritu profundo para que realmente se note y se transforme el hombre. Sí. Es Dios en nosotros a través de esa realidad. Es la vida en Cristo que decimos, yo soy nosotros. Claro. Pero me interesa sobre todo que quede esa digamos, esa creación, ese aspecto considero fundamental e importante, y que lo veo muchas veces en la pastoral, de que hacemos un Dios trascendente, pero no inmanente. Dios es inmanente y trascendente a la vez. Está en nosotros y a la vez nos trasciende. Pero a veces quedamos en el trascendente a quien lo dirigimos, le pedimos, hacemos méritos y está bien, pero Dios está en nosotros. Es decir, lo que quiere Dios es que nos transformemos. Exacto. Mientras no está la transformación en ti, no tiene trascendencia, no tiene mucho. Cuando hacemos oración de petición, por ejemplo, pedimos a Dios cosas. Bueno, ¿es para que Dios nos conceda lo que le pedimos o es para que cambie nuestra actitud hacia aquello que pedimos? Y de esa manera igual obtenemos lo que queremos, de otra manera diferente. Porque da a unos, da a otros no, entonces, con respecto... Eso ya es, por eso es una transformación personal. Que si no te transformas a ti mismo, es imposible que puedas transformar a ti mismo, pero desde Dios. Eso es importante. No tú sola, digamos, un esfuerzo personal. No voy a transformar, voy a hacer un esfuerzo y voy a conseguir esto. No, al final, el que transforma es Dios que está en ti. Cuando hablamos de la curación, sanación, es decir, no se refiere a curar sana simplemente físicamente, es mucho más que eso. Es decir, Juan de la Cruz o Santa Teresa, ¿no? Entonces, la curación de Jesús es de toda la persona íntegra, la integridad de la persona. San Bernardo, y termino ya, si hay alguna pregunta más, hay una escritura también hoy en día, porque me interesa mucho el tema de la escritura actual, contemporánea, donde este autor que era antes de Pánica habla de que todos sabemos lo que es un monasterio, pero el monasterio es como un arquetipo, digamos, es una estructura que está en nuestra mente y todos somos como monjes, decimos. Un monasterio está formado, sabéis, en el claustro tiene 4 lados, ¿vale? Entonces, esos 4 lados representan las 4 dimensiones de la persona. Digamos, la parte de la mente, la racional, y en ese lado del claustro del monasterio que hay la biblioteca, la parte espiritual, la iglesia, la parte, digamos, relacional, social, la sala capitular, podríamos decir, y luego pues más la dimensión espiritual, si acaso, emocional, digamos, bien. Todo eso tiene que estar integrado. Es decir, él que llama el pecado, digamos, que él tiene por pecado original, de que cuando esas dimensiones están, digamos, no están coordinadas, están como desestructuradas. Es decir, no tiene sentido que yo espiritualmente, digamos, una espiritual muy interesante, muy importante, si mi parte emocional o mi parte corporal va por otro lado. Se trata de integrar, es decir, la espiritualidad se trata de integrar todas las dimensiones de la persona. Lo espiritual es precisamente lo que integra todas las dimensiones. Pero si no, la persona está desestructurada. Hay personas que, digamos, son espirituales en el sentido de que pueden ir a misa todos los días, pero tener problemas de relación con los demás. Sale de misa
y se dedica a criticar a uno, al otro, más allá. Es decir, entonces, es un poco que todo esté integrado. Y hay que trabajar toda la dimensión de la persona. Entonces, es, digamos, lo fundamental. Que cultivar mucho la vida espiritual, pero esa dimensión espiritual, pues hablamos de la transformación, de llegar a la plenitud, integrando todo lo que es la persona en sí. No puedo decir, no, la parte corporal es igual. Entonces, claro, pues yo hago mucha espiritualidad y para ello me mortifico. Entonces, es como renunciar a una parte de tu cuerpo, o sea, a una parte de tu ser, que es la parte corporal. La tienes que cuidar. Dios quiere todo. Entonces, tenemos que cortar bien, ¿no? Sí. Sí. Es muy interesante. Bueno, eso es. va, entonces, Pues damos las gracias aquí a Daniel, que nos ha ayudado a comprender un poco más, a profundizar en un tema tan importante, tan especial, pero a la vez difícil y complejo como la espiritualidad. Por lo tanto, nos sirve de base para ir más profundizando todavía más. Por eso mañana también continuamos. Mañana y pasado viene una ponente que además es una mujer con mucha experiencia en todo, acompañante, y sigue ese punto también de espiritual de jóvenes y adultos, y con un bagaje además de experiencia impresionante también tiene. Por lo tanto, os animo a continuar lo que ha iniciado ya Daniel, completarlo con estas dos charlas que vendrán a continuación. Muchas gracias.